Bueno, Dios le bendiga a todas las personas que están allí en el Zoom, en la clase que tenemos de discipulado. Ya hemos avanzado, hemos tomado varias clases, pero realmente estamos en el capítulo 2, la clase número 2, estamos todavía desarrollándola y tiene que ver con el conocimiento quién es Dios. Cuando no podemos nosotros pensar ser discípulos de alguien sin saber primero quién es Dios, el quien nos va, el quien pone las personas para discipularnos y enseñarnos. Porque aquí no se va a hablar del líder, aquí se va a hablar de Dios. Y Dios es el que delega a las personas en nuestros días para enseñarnos. El pastor César, como dice la palabra, ha tenido muchos ayos. ¿Qué son ayos? Son maestros, muchos años. Y todos ellos me han dado crecimiento, así como yo soy parte de uno de los años que te da crecimiento a ti en este tiempo. Y gracias a Dios tú has permitido que yo pueda enseñarte. Claro, ya eso lo vimos en las anteriores clases, pero estamos hablando y vamos a conocer un poco más de Dios, seguir conociendo a Dios. Después de esto vamos a conocer las doctrinas que nos pueden a nosotros salvar, el conocimiento que nos puede salvar, el que nos puede llevar a los pies de Cristo o los conocimientos que nos pueden alejar de Él. Mientras nosotros estamos conociendo a Dios, nos daremos cuenta de que hay doctrinas y conocimientos que nos alejan de Dios en vez de acercarnos. La palabra de Dios nos llama o las llama de esa manera como son doctrinas de demonios. Doctrinas que no vienen de parte de Dios, vienen de otro tipo de fuente y lo que intentan es alejar el corazón de la gente de Dios. Entonces, nosotros vamos a ir determinando esto mientras seguimos enseñando la clase. La clase pasada para muchos fue una clase muy buena, para muchos. Lo digo porque escuché de varios sus opiniones y esto, y entendiendo de que no necesitamos ser teólogos o intentar buscar palabras muy, ¿cómo se llama? Muy eh, rebuscadas para entender una verdad que es tan simple. Si Dios fuera difícil de entender, de conocer, entonces el hombre no pudiera tener una referencia si ha conocido o no ha conocido de Dios. Pero nosotros conocemos que somos, por ejemplo, como dice la Escritura, que somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo nos revela esa verdad, nos los da a conocer. El Espíritu Santo es el que nos ha dado a conocer a Dios. Y hoy nosotros podemos tener a ciencia cierta en el sentido de lo que conocemos de Dios viene. Ahora podemos saber qué cosas no vienen de Dios y nos damos cuenta. El mismo Espíritu Santo nos da la revelación de esto. Hablando de la clase pasada, vimos una de las dos doctrinas más controversiales del Evangelio. Una es la Trinidad de Dios y la otra es el bautismo. Las di juntas la primera clase porque era necesario para que una diera a entender la otra. Era necesario dar a entender las dos cosas al mismo tiempo, porque si los damos separados no entendemos el por qué nos han enseñado mal o hemos comprendido mal lo que nos han enseñado. O si nosotros hemos estado enseñados por una falsa doctrina y hemos creído en una falsa doctrina, la hemos tomado como cierta y trabajamos en base a esa doctrina. Como te dije, la doctrina nos puede acercar o nos puede alejar de Dios. El conocer y el tener una buena doctrina nos puede salvar o nos puede hacer perder. Pastor César, pero si el que salva es Cristo, si el que salva es su sangre, su sacrificio, la doctrina nos da a conocer quién es Cristo y nos acerca a quién es Él. Si nosotros conocemos de una manera equivocada, entonces le vamos a servir de una manera equivocada, le vamos a buscar de una manera equivocada y posiblemente lo vamos a buscar
de la misma manera que Israel lo quiso buscar a Dios y se equivocó. Entonces, vamos a seguir conociendo de la Trinidad hoy, el día de hoy, y después la próxima clase vamos a desarrollar un poco más el bautismo, porque las dos clases las di al principio juntas para que entendiéramos el por qué se dicen cada una de las cosas, pero ahora vamos a detallar un poquito más lo que es los aspectos de la Trinidad. Cuando conocemos a Dios sabemos cómo pedir. Si no conocemos a Dios, pedir a Dios se nos hace de una manera complicada. Llegó un niño, voy a ponértelo de esta manera, y no quiero que te ofendas, por favor, pero llegó un niño a pedirle a su papá algo de dinero para comprarse un helado porque el carro de helado estaba pasando por el frente de la casa. Y el niño viene y está delante del papá y se pone así, alza las manos y empieza a decir, oh papá, y movía las manos y le temblaba el ojo. Oh papá, altísimo, sublime papá, tú que eres santo y estás sentado en tu silla, en el trono de cuando tú llegas de trabajar, y estaba temblando el niño ahí pidiéndole al papá. Y le decía, papá, tú que eres tan bueno y tan lindo, papá, y que tú me has cuidado y me has hecho sentir bien, papá. Y seguía el niño así, y el papá lo miraba y decía, pero ¿qué le pasa a mi hijo? Y decía, papá, tú que tienes el poder de bendecirme o hacerme sufrir, papá. Y el niño y el papá le pregunta, espérate un momento, espérate un momento. Ya va, ya va, ya va, ya va. Párate ahí, párate ahí. ¿Por qué tú me estás diciendo todas estas cosas y por qué tú me estás, o qué me quieres decir? ¿Qué me quieres pedir? Yo sé que me quieres pedir algo, pero ¿qué me quieres pedir? Sí, papá. Es que yo quiero que me des algo de dinero para comprarme un helado. Y el papá le dice, bueno, pero ¿por qué me lo pides así? ¿Por qué no vienes y me dices, papá, dame dinero que quiero un helado? Ah, papá, disculpa. Es que como yo veo que tú le pides todas las cosas a Dios de esa manera, yo pienso que así es la forma. Entonces, el desconocer a Dios nos hace pedir de las cosas de una manera equivocada. Yo sé cuando mis hijos me quieren pedir algo, y más todavía sé, y no le digan a la pastora Belki, ay, está allí, no le digan a la pastora Belki, yo sé cuando ella me quiere pedir algo. Yo no sé, yo veo el movimiento, ella me hace la danza de la lluvia, ¿cómo se llama? Me baila la danza del cisne, me hace todo allí y yo sé que la pastora Belki me va a pedir algo. Yo solamente estoy esperando que suelte lo que me va a decir y me lo dice. Yo estoy esperando, yo sé que me lo va a pedir, y yo, ¿qué es lo que me va a pedir? Me va a pedir real. No, mentira. No solamente la pastora Bel que me pide real, también me pide joyas. Bueno, gloria al Señor. Yo sé cuándo me va a pedir. Entonces no necesito un protocolo para que mis hijos me pidan o mi esposa me pida algo. Yo sé las intenciones, lo conozco. Yo solamente sé, lo huelo en el ambiente, yo sé lo que me van a pedir. Es más, sé exactamente lo que me van a pedir porque yo sé de lo que ellos necesitan. Sé de lo que a ellos les gusta, les agrada. Yo sé lo que me van a pedir. Entonces, así es Dios. Dios conoce exactamente lo que nosotros necesitamos. Y como nosotros no sabemos, pedimos equivocadamente. Es más, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene. Pero cuando tenemos esa conexión con el Espíritu Santo y no cuando nosotros estamos pidiendo por nuestro propio ego, por nuestra propia vanagloria, por nuestro propio pecado, pedimos cosas que no convienen y el Señor no nos las va a dar. Por ejemplo, una de las cosas que Dios no te va a responder es, ¿me divorcio o no me divorcio? No te lo va a responder Dios. Una de las cosas que no te va a responder Dios es que tú empieces a pedir por la mujer del vecino cuando tú tienes la tuya y cuando ella está casada. Hay cosas que Dios no te va a responder porque tú le conoces y ya tú sabes qué cosas convienen y qué cosas no convienen. Ahora Jesús
nos hace y nos da una instrucción de cómo pedir y nos enseña el Padre Nuestro. Y la gente agarra el Padre Nuestro y lo recita múltiples veces pensando que el Padre Nuestro va a dar un resultado específico cuando es una oración general y no una oración que va a un problema específico. Pero fíjate lo que dice Jesús. Jesús dice ahí en el Mateo capítulo 6, verso 5, y dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Ahora, me voy a detener ahí. Ninguna oración nosotros la tenemos que hacer con el simple hecho de que la gente nos vea. Ya cuando, mira, eso es como cuando tú le dices al niño y le das por la cabeza, póngase a orar. Él no quiere orar, hermano. Y tú lo estás golpeando, le das con la chancla, le das todo. Él no quiere orar. Y tú lo estás obligando. ¿Sabes lo que estás haciendo cuando golpeas a tu hijo? Y cuando lo maltratas, cuando lo minimizas, cuando tú quieres que haga algo, que él va a hacer las cosas obligadas y te va a querer engañar a ti. Y cuando crezca va a engañar también a sus líderes, a sus maestros y va a engañar a mucha gente porque él no quiere orar. ¿Cuántas veces hay gente que ha llegado a orar en las iglesias y ellos no quieren orar, pero llegan y se arrodillan, levantan las manos como si fueran gente de oración y no oran en sus casas? Ellos no quieren orar, quieren que sean vistos para que ellos están orando. La religiosidad no nos va a nosotros a cambiar o recibir un favor específico de Dios porque lo hagamos. Dice el Señor Jesús, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La recompensa de los hombres, pero no la recompensa de Dios. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, y nos dice y nos clarifica algo grande aquí Jesús. Y dice, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto habla de la recompensa, esto habla de la humildad y habla de la no hipocresía de nuestras oraciones. Pero Jesús nos revela algo y nos dice que nuestra oración debe ser dirigida al Padre. Nos dice lo siguiente, y dice el Señor, y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Cuántas veces nosotros agarramos un librito y diga, ore así de esta manera? Y usted cree que repetir algo escrito y repítelo 7 veces, o repítelo 12 veces, repítelo 100 veces. Y usted cree que eso repetido no tiene ningún otro valor, sino que tú te creas la palabra. Pero por la repetición, tú no vas a alcanzar a mover la mano de Dios, sino la mano de Dios se mueve por la fe. Entonces, dice también el Señor Jesús, dice, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotras se las pidáis. Esto no quiere decir que Dios no quiere que nosotros oremos. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro, vuelve otra vez el Señor Jesús y nos dice hacia quién nosotros debemos dirigir nuestra oración. Jesús nunca toma la posición del Padre, sino que Él le dice, no, cuando ustedes van a orar, oren al Padre. No quiere decir que cuando nosotros oramos a Jesús, y usted ha escuchado hermanos orar a Jesús, orar al Espíritu Santo, eso es malo, no es malo. Pero el Señor mismo nos enseña a cómo nosotros pedir, a cómo nosotros y cómo nosotros, a dónde dirigir la oración. Cuando usted ora y usted va a escuchar Padre, va a escuchar Señor, va a escuchar Dios, y todo tiene que ver con el Padre cuando usted está hablando en esa expresión de la oración. Ahora, si yo oro a Jesús, directamente a Jesús, le pido, Señor Jesús, mira esto no quiere decir que yo estoy equivocado en mi oración, porque Dios no tiene una competencia y Dios no se va a molestar. No te dirigiste a mí, lo dirigiste a Jesús. No, Él no se va a molestar por eso.
pero Jesús nos enseña una verdad, que hay una forma para podernos dirigir a Dios como tal, y es a través del Padre, en el nombre del Señor Jesús. Bueno, entendiendo esta verdad, seguimos nosotros y entendemos de que Dios nos dice a nosotros a través de Jesús, nos dice cómo nosotros debemos orar. Todo ese pasaje está en Mateo capítulo 6, verso 5 al 15, para los que están tomando nota. Dice el Señor Jesús también lo siguiente. Perdón, déjenme que ya me fui para acá para arriba. Dice el Señor Jesús lo siguiente también acá en Mateo 15, verso 16. El Señor nos revela algo muy importante, y esto es una perla que les voy a regalar a ustedes. Juan capítulo 15, verso 16, dice lo siguiente. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mire esto, todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos los va a dar. La clave de este verso, y con el verso que te voy a dar siguiente, tiene que ver en que Dios nos da. Dios es el que nos concede las cosas. Dios es el que nos anticipa las cosas. Y te voy a, tengo que leerte los siguientes versículos para darte la siguiente idea. Mira Juan capítulo 16, versos 23 al 24. Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Fíjate esto. El Padre nos da a nosotros, Él lo está expresando dos veces, dos versículos diferentes. Y dice el Señor Jesús, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, cuando nosotros pedimos al Señor, al Padre, en el nombre de Jesús, el Señor nos los da. Pero hay milagros, hay cosas que Dios no nos ha dado todavía en una manera específica. Por ejemplo, cuando hablaba a Israel Dios de que le daría una tierra prometida, ya el Señor hablaba en un sentido de que ya ellos tenían la tierra, como si ya ellos la tuvieran. Y hablaba de tal manera el Señor para bendecirles a ellos. Pero fíjate ahora que lo comparemos con el verso de Juan capítulo 14, versos 12 al 14. Mira lo que dice. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, mira lo que dice el Señor, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores la hará porque yo voy al Padre. Cristo nos da una autoridad a nosotros, una potestad y una capacidad para pedir las cosas y que estas cosas acontezcan. Pero fíjate también cómo termina el verso 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré. Fíjate que cambia en la manera como se expresa la palabra. Primero dice, Él se los dará, pero ahora Jesús dice, yo lo haré. Hay cosas que el Señor nos ha dado salud, nos ha dado salvación, nos ha dado bendición, pero también hay cosas que el Señor Jesús tiene que hacer. Por ejemplo, cuando estamos enfermos, Dios tiene que hacer un milagro. Y lo hace Jesús para glorificar al Padre. Dios hace los milagros. Lo que no es, lo que no vemos, lo que no existe, Dios lo hace a través de Jesús para que nosotros recibamos ese milagro. Hay una gran diferencia. El Padre da algo que ya Él creó, porque toda la creación es perfecta y todo lo que Él hizo es perfecto y todo lo que Él en su voluntad ya Él nos ha dado y nos dará. El Señor ya existe. Más lo que cuando nosotros venimos a través de Jesús y pedimos algo que no es, hay una persona que se está muriendo y oramos en el nombre de Jesús, Jesús hace el milagro, hace lo que no está, lo que no es,
para que entonces el nombre del Padre sea glorificado. Entonces hay un poder cuando nosotros entendemos esto en Jesús, de cuando nosotros pedimos a Él, que el Señor opera para que nosotros podamos recibir el milagro que nosotros estamos pidiendo. Ahora, el libro de Juan es tan lindo porque hay que entender lo que habla el libro de Juan, a diferencia de los otros evangelios. El evangelio de Mateo es diferente al evangelio de Marcos, no en el contenido, sino el destinatario de las personas. El destinatario de Juan, o el propósito de Juan de escribir su libro, es dar a conocer la deidad de Cristo, el amor de Dios a través de Cristo. Ahora, nadie como el libro de Juan nos manifiesta a nosotros que Jesús es Dios. Ningún otro libro nos expresa tanto como lo expresa el libro del Evangelio de Juan. Juan intenta, a través de sus palabras, manifestar la deidad de Cristo, de que Cristo es Dios. Y fíjate lo que dice en el verso 14, en el capítulo 14, verso 1 al 11, te leo. Me gustaría leerte todo el capítulo y analizar todo el capítulo, pero todavía no es en nuestra clase esta. Y dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estéis también estéis vosotros. Quiero detener un momento allí. Cuando habla de la deidad de Jesús, el apóstol Juan, cuando habla de la deidad de Jesús, no está diciendo y lo lleva al ¿cómo se llama? Lo lleva a la esfera de Dios, a Jesús. Y ahí es donde se confunde y encontramos la doctrina de los solo Jesús, de que como Juan manifiesta tanto esa deidad de Cristo y lo lleva a ser uno con el Padre, pero habla de una unidad ¿cómo se llama? No de funciones, hablamos de una unidad en todas las esferas de Dios, donde se une el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces la gente puede hacer una doctrina acá de decir que el Padre y el Hijo son uno y el Espíritu Santo es el mismo. Y entonces hay un solo Dios de esta manera y lo manifiestan de que no hay múltiples dioses. Y nosotros, los que creemos en la doctrina de la Trinidad, nunca decimos que hay múltiples dioses, sino solamente uno. Cuando conocemos esto, entonces vemos lo que sigue hablando acá. Y le dice, y si me fuere, prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que yo esté, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Fíjate, Jesús se manifiesta de que nos va a tomar a nosotros, pero él dice que él es mismo. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es como si nosotros estuviéramos unidos a Dios y él dice, yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, también ustedes estén. Entonces el mismo Señor nos hace y se hace uno también con nosotros, fíjense. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Como le dije en la primera clase, algunos discípulos no entendían esto y no creían que Jesús era Dios. Y dudaron incluso en adorar a Jesús porque pensaban que adorar a Jesús sería una de las grandes blasfemias contra Dios porque Dios era uno. Y era lo que le habían enseñado. Ahora, cuando ellos no podían adorar a Jesús, dudaban en adorar a Jesús, pero nosotros en la clase pasada vimos que sí adoraron a Jesús. Ahora, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nos da el énfasis en la palabra de Jesús, porque aquí está recitando textualmente Juan lo que dijo Jesús y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y habla de la diferencia entre Dios
el Padre y Dios el Hijo. El mismo Señor Jesús hace esa diferencia y da a conocer esa diferencia para que no haya duda en nosotros. Ahora, sigue Jesús diciendo en este pasaje, dice, si me conocieras a mí, también conocieras a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Hemos visto nosotros a Dios y qué dijimos de Dios? ¿Alguien ha visto a Dios? No. Es un sentido figurativo lo que está diciendo. Si a mí me habéis visto, conocéis al Padre. Si ustedes me conocen a mí, conocen al Padre. Porque operamos, obramos y tenemos el mismo propósito. Tenemos el mismo pensar. No hay diferencia entre nosotros. Y a veces nosotros hablamos eso figurativo en la familia, cuando vemos a una persona que se parece mucho a otro, y dice, no, verte a ti es como ver a otra persona. Bueno, de esa misma manera Jesús le estaba diciendo, si me ves a mí, estás viendo al Padre. Y le dijo Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Mira lo que le está pidiendo Felipe en ese momento. Nadie ha podido ver al Padre, nadie va a ver al Padre, lo veremos en el cielo y le veremos cara a cara, pero ahora nadie le ha podido ver. Y le dice, Jesús le dijo, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque somos iguales. Ahora no son la misma persona. ¿Cuándo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre está en mí? Mira la unidad, está hablando de unidad, la misma unidad que habla con la iglesia cuando dice, os tomaré a mí mismo. ¿Okay? Dice, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él está diciendo, Dios está en mí, como nosotros hoy podemos decir que Dios está en nosotros a través del Espíritu Santo. Ahora, creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, de otra manera, creerme por las mismas obras. Entonces Jesús le manifiesta a sus discípulos acerca de la relación y la unidad perfecta que hay entre Dios y entre Dios Padre y Dios Hijo. Y también la Biblia nos manifiesta la misma relación con el Espíritu Santo. Pero después vamos a hablar del Espíritu Santo. Mateo nos hace, y Jesús hablando en Mateo nos hace una aclaratoria de que hay una diferencia entre ellos dos. Y dice lo siguiente, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Jesús habla y dice lo siguiente, mira, Dios es soberano. Cuando está hablando, Dios el Padre es soberano y está haciendo una diferencia entre Jesús como Dios y el Padre como Dios. Está haciendo una diferencia que tiene una voluntad superior el Padre sobre el Hijo. Y hay un orden en la Trinidad de Dios, hay un orden. Y la Biblia nos los menciona a través de muchos pasajes y nos los menciona esas tres personas. Y ese orden solamente no porque uno sea más grande que el otro, sino en una línea de unidad siempre tiene que haber un orden y Dios es ordenado. Y el orden que nos da la palabra es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, hay un movimiento muy fuerte y yo lo he escuchado y usted a lo mejor lo ha escuchado ya, donde dicen que nosotros hemos, ¿cómo se llama?, ofendido al Espíritu Santo cuando lo llamamos la tercera persona de Dios. Que le estamos relegando a una tercera posición y que lo estamos relegando al último puesto. Nunca. Si el Espíritu Santo es Dios, nosotros no lo podemos relegar a Él a otra posición. Es mentira. Pero tanto Jesús como el Espíritu Santo van a obedecer al orden que está en Dios conformado. Y el orden es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, toda la persona que enseña esto y que está, ahorita usted lo está escuchando por las redes sociales, lo está escuchando, que llamar a que el Espíritu Santo es la tercera persona, es, ¿cómo se llama? Es pecado. Pecado es no saber y conocer
a Dios por la palabra. Eso es pecado. El no poder entender a Dios a través de la palabra. Nosotros nunca deshonraríamos al Espíritu Santo o a Jesús cuando decimos que el mismo Jesús en Mateo dice que él ni siquiera lo sabe si no lo sabe el Padre. ¿Acaso estamos diciendo que Jesús es menos Dios? No. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si hubiera una división entre ellos, no hay Dios. Vuelvo y repito. Si hay una división entre ellos, no hay Dios. Hay una unidad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas que cumplen tres funciones diferentes. La Biblia nos habla lo siguiente. Cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos cómo honrarle. Y tengo 5 minutos para terminar esto. Cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos cómo honrar. Entonces, hay tres personas y nosotros conocemos las tres personas. En la Biblia hablamos de las diferencias y usted encontrará en la teología que encontrará las diferentes etapas en la Biblia y la llaman cada una dispensaciones. Dispensaciones porque antes era salvo uno por la ofrenda, por el sacrificio. Ahora nosotros somos salvos por gracia. Son dos dispensaciones diferentes. Antes de la gracia, antes del perdón de la ley, estaba otra dispensación. Después de la ida con la iglesia, con Jesús al cielo, va a haber otra dispensación y va a ser la dispensación de los 7 años que viene, donde la gente podrá, ¿cómo se llama? Incluso alcanzar salvación, pero ahora será con su propia vida que van a tener que defender la fe. Pero no les recomiendo a ninguno de la iglesia que se le haya predicado que aguante ese tiempo. Es mejor que te vayas al cielo, porque no lo vas a poder hacer. Si no lo haces ahora que tienes el Espíritu Santo, eso va a ser casi imposible. Pero hay una dispensación ahí. Y la dispensación es para los judíos prácticamente, porque los judíos se van a dar cuenta que Jesús era Dios, que Jesús era el Mesías. Y ahora el pueblo judío va a creer y va a entender eso. Pero esa es una dispensación diferente. No, la iglesia no la va a vivir. No la vamos a pasar. Entonces, cuando uno habla acerca de la marca, la bestia, el nuevo templo, habla todo eso, eso va a ser una dispensación diferente. Nosotros no lo vamos a vivir. Entonces, no se preocupe, hay que conocer a Dios y conocer la palabra para entender esto. Ok, los tiempos, las dispensaciones. Nosotros hoy estamos en la dispensación o en el tiempo del Espíritu Santo. Es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la gracia. Es el tiempo donde nosotros vemos que la manifestación del Espíritu Santo se da con poder sobre la tierra para deshacer las obras del enemigo en el corazón de la gente. Porque es el Espíritu Santo dándonos a conocer a través de la palabra revelada en nuestros corazones para que toda atadura que nosotros tengamos a lo que es del mundo, a lo carnal, desaparezca de nuestra vida. Y eso lo ha hecho el Espíritu Santo a través de la palabra con nosotros. Acuérdense que la palabra habla de Cristo y la palabra revelada a nosotros nos ha hecho conocer a Cristo y nosotros podemos tener esa seguridad en nuestra salvación porque lo habla la palabra. ¿Quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que toda la palabra fue inspirada por Él. Entonces, cuando entendemos esto, estamos en el tiempo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo hace habitación en el corazón, en la vida de cada una de las personas para hacernos libres a nosotros. No podemos decir, cuando nosotros llamamos al Espíritu Santo la tercera persona, no quiere decir que nosotros lo estamos denigrando a Él de ninguna manera. El Espíritu Santo es Dios y no lo estamos denigrando a Él, pero hay maneras. No podemos nosotros orar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, sálvanos. No podemos hacerlo. Porque el que nos salva es Cristo. Y nos los dice el mismo Señor Jesús ahí en esa escritura que estábamos leyendo en el capítulo de Juan, que dice que nadie viene al Padre si no es por mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y conocerle a Él.
Cuando nosotros conocemos a Él, conocemos a Dios, entonces conocemos cómo alcanzar la salvación. Cuando desconocemos, el mundo nos va a intentar, o la religión nos va a intentar mostrar un camino de cómo alcanzarlo, a través de sacrificios, a través de cosas que nosotros tenemos que hacer. Pero si eso era posible, y quiero que aquí entiendan la mentira. La mentira es que te digan que tú tienes que hacer cosas para alcanzar el cielo. Hay gente que se ha atrevido a decir que el que no diezma no es salvo. Hay gente que se ha atrevido a decir que si tú no, ¿cómo se llama? No eres perfecto en todos tus caminos, no vas a ser salvo. Pero cuando nosotros nos enteramos y vemos que estamos en la carne y cometemos pecado, que aun cuando nosotros no queremos cometer pecado, lo cometemos. Entonces nos hace entender a nosotros que no es por nuestro sacrificio, sino es por su gracia. Porque si no, nadie pudiera haber sido salvo. Y esto es una declaración que solamente la va a escuchar del pastor César. Y yo me cuido mucho cuando digo esta declaración, porque esta declaración es muy fuerte. Es que si de alguna manera nosotros por nuestro propio sacrificio o esfuerzo pudiéramos ganar la salvación, entonces Dios se equivocó al enviar a Cristo. Porque si lo podemos hacer nosotros, ¿por qué tenía que sacrificar a su hijo? ¿Por qué tenía que pagar el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario si nosotros mismos pudiéramos habernos ganado la salvación? Entonces, que nadie te mienta, que nadie te engañe, diciéndote que tengas que hacer esto o hacer lo otro, porque si no, entonces estás perdido. Estamos en el tiempo de la gracia. La gracia no nos hace pecar, porque hay muchos dicen, bueno, si nosotros hablamos de la gracia, entonces nosotros vamos a pecar para que el Señor nos siga perdonando. No, de ninguna manera, dice Pablo. Nosotros no vamos a seguir pecando. Nosotros sabemos por qué Cristo tuvo que venir en la cruz del Calvario. Es para pagar el pecado de nosotros, lo que indica que nosotros tenemos que mantenernos en santidad. Pero no porque nosotros queramos practicar la santidad, nosotros vamos a ganar. ¿Cómo se llama? Vamos a ganar un espacio en el cielo porque nosotros fuimos santos. No, nosotros somos santos por la sangre de Cristo. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Somos comprados, somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo. No nos vamos a perder, a menos que nosotros regresemos al mundo y que despreciemos y en la sangre de Cristo ya, y vivamos nuevamente como vive el mundo. Cuando eso lo hacía Israel. Israel era sometido a una prueba de Dios porque habían hecho lo malo, les quitaba su protección y los enemigos de Israel hacían con Israel todo lo que ellos querían. Entonces, cuando vemos esto, le conocemos y sabemos cómo pedir, le conocemos y sabemos cómo honrarle, le conocemos y sabemos cómo alcanzar la salvación. Por eso es importante conocer a Dios, para que nadie nos engañe. Y cuando nosotros vemos las demás religiones rápidamente, por ejemplo, si vamos al judaísmo, que la iglesia cristiana quiere practicar mucho el judaizar. Cuando vemos el judaísmo dice lo siguiente, que Cristo no es Dios. Cuando nosotros vemos el judaísmo, el pueblo de Dios no considera a Jesús Dios. Es más, lo aborrece, porque muchos han creído en el Señor y aborrecen al Señor Jesús por causa de que muchos han adorado a Jesús. Entonces, no podemos nosotros, por ejemplo, vivir con el judaísmo, porque el judaísmo entonces no cree en Jesús como Dios. No podemos ser nosotros, ¿cómo se llama?, del Islam, porque el Islam no toma a Jesús como Dios tampoco. El Islam no toma a Jesús y no le da la posición a Jesús que él tiene como Dios. Es más, cuando habla de la Trinidad, el Islam toma que la Trinidad para nosotros los cristianos es
el Padre, el Hijo y María. Esa es la manera que ve el Islam acerca de la Trinidad de Dios, como lo confiesa el cristianismo, sabiendo que es una mentira. Nosotros no confesamos eso. Nosotros confesamos que la Trinidad de Dios está compuesta por Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si nosotros nos vamos al liberalismo, el liberalismo habla acerca de que Jesús fue un profeta, un buen maestro, y que nosotros debemos seguir las pisadas de él, y por esa razón nosotros no vamos a alcanzar la salvación. El catolicismo usa figuras que puedan suplantar la intercesión del Espíritu Santo por nosotros, y los hace adorar y pedir a Dios a través de otros intercesores. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque también nosotros nos equivocaríamos. Dice que Jesús es el intercesor nuestro, pero también el Espíritu Santo. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versos 26 al 27. Dice, y de esta manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjate, ¿quién está intercediendo por nosotros? El Espíritu Santo. Cuando yo digo ¿por qué el Espíritu Santo? Si usted ve en el versículo 26, cuando dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, el Espíritu está con mayúscula. Y la mayúscula significa que es el Espíritu Santo. Ahora, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, y vuelve a poner el Espíritu con mayúscula, hablando de que Dios conoce la intención del Espíritu Santo que está intercediendo por nosotros, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora, el Espíritu Santo, Jesús, intercede por nosotros delante del Padre, lo que nos hace ver la Trinidad de Dios, porque entonces, ¿para qué va a interceder Cristo al Padre si Él mismo es Dios? ¿Para qué el Espíritu Santo va a interceder al Padre si Él mismo es Dios? Hay unas funciones diferentes en la Trinidad de Dios, y tenemos que conocer a Dios en su completa magnificencia para entender esta verdad que está escrita en la palabra, que no busca en ninguna manera de comprobar de que el Espíritu Santo es Dios, ni que Jesús es Dios, así como la palabra de Dios nunca busca justificar o dar a conocer o enseñar que Dios existe. La Biblia habla y lo da por entendido, porque eso nos lo revela el Espíritu Santo a nosotros. Gloria al Señor. Se nos acabó el tiempo. 7:55. Quiero dar muchas gracias a todos los que nos escucharon, los que nos van a ver por el YouTube. Muchas gracias. Vamos a seguir trabajando, porque para ser discípulos tenemos que primeramente conocer a Dios. Y después de conocer a Dios podemos nosotros entender la voluntad de Él hacia nosotros para poder ser discípulos, que hagamos otros discípulos, para que nunca, 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 nunca la palabra deje de ser y nunca deje de ser predicada, porque la palabra será predicada por los hijos de Dios y no por las piedras. Será predicada por los hijos de Dios, los redimidos por la sangre de Cristo, y no por objetos inanimados. Nosotros somos los garantes de poder seguir trabajando y dar a conocer una iglesia que tiene una encomienda de dar a conocer a Cristo a las naciones de la tierra, y lo seguiremos haciendo. Por eso es necesario que seamos discípulos. Aprendamos primero, después busquemos y hagamos la obra del Señor. Pero no queramos nosotros pensar que lo sabemos todo, y tenemos que buscar en la palabra lo que ella dice para que entonces nosotros podamos ser bien dirigidos. Muchas gracias. Te veo el próximo viernes a las 7 de la noche. Estaremos nosotros siguiendo con el discipulado. Hablaremos del bautismo. ¿Cómo debe ser el bautismo? ¿Por qué el bautismo? Si me tengo que bautizar, si el bautismo salva. Todo eso lo estaremos viendo el próximo viernes.
y seremos bendecidos. Así como hoy hablamos solamente de la Trinidad, vamos a hablar del bautismo también el próximo viernes. Dios te bendiga, Dios te guarde. Me quedo con la gente del Zoom y